So good afternoon, welcome everybody. My name is Jamie Raskin. I'm the director of our program on law and government. I'm thrilled to be here to greet you for the Women in Politics in the Americas panel discussion. If you're needing translation in one direction or the other, you go to channel 1 for English and channel 3 for Spanish. Let me say a special word of welcome for our visitors from Argentina. We have very close ties with Latin America at our school. Our dean, Claudio Grossman, of course, is from Chile and was president of the Inter-American Commission on Human Rights and is now the president of the UN Committee Against Torture. But we have a summer program in Santiago and in Buenos Aires, and so we take a great interest in the affairs of your country, and we're delighted that you're here to join us. And I also want to welcome Cindy Terrell from Fair Vote, which is a leading electoral reform organization in the country, and she's going to represent some views about the electoral reform movement in the United States. I should tell those of you who are new to the Washington College of Law that we have a very proud history relating to feminism and women's suffrage. We are the first, and to my knowledge, the only law school on earth founded by women, Emma Gillette and Ellen Spencer Mussey, who were feminist agitators and suffragettes who were arrested at the White House when Woodrow Wilson was there demanding the right to vote. Our law school was founded in 1896, which was 24 years before women got the right to vote, and when women still were not admitted to the bar in most places and under Supreme Court precedent were allowed to be excluded from the legal profession. So these issues are of great importance to us. I'm very interested to hear what all of our speakers have to say about how they define the importance of integrating political leadership and representative institutions with women and men, how they make that argument, and then what's working in Argentina, what's working and what's not working in the United States, and what needs to be done. So with that, I'm going to turn it over to the moderator for today's event, Joan Caivano from the Inter-American Dialogue. Please welcome Joan. Great. Thank you very much for that introduction and for introducing the panel in the session today. I just want to thank everyone for coming on behalf of the Inter-American Dialogue, and I want to thank American University's Washington College of Law for inviting us to co-sponsor this. We're delighted and honored to be here. I won't say too much about the dialogue, just that we have had a program since the early 1990s on women in political leadership. We had something called the Women's Leadership Conference that monitored governments' commitments, their compliance with their commitments, and international forums like the Summits of the Americas. And we've been tracking women in political power and the outcomes of having women in political power for many years. Motivated by our commitment to democracy, human rights, equity, we continue to work on the issue. And I'm particularly delighted. I think it's great that, and it's actually an easy job to be asked to introduce a panel on women in politics in Argentina, because Argentina just offers so many great examples of progress and being at the forefront of what makes Latin America a very special region. You may or may not know that next to the Scandinavian, Northern European countries, Latin America has the highest percentage of women in political representation. And we see Argentina was really the groundbreaking country back in the early 1990s. In 1991, President Carlos Menem signed in the quota law. It was the first of its kind in this continent, and it really prompted other countries. By the mid-90s, there were 11 countries that had quota laws, and by today, we have about 17. Now, of course, all quota laws are not created equal. In order to be effective, the law has to be implemented. It has to be mandatory. There has to be placement mandates saying 30 to 40%, so every third name on the list is a woman. And
it really is more effective, and this is something that I know Cynthia will probably talk a bit about, in countries with closed list systems. So the institutions and the architecture of government make a whole lot of difference when it comes to laws like quotas. So it isn't, they aren't for everyone. They certainly aren't for the United States, but they've done a fabulous job in Latin America, pushing Latin American countries far above the United States. And of course, Argentina is a country with a woman head of state. Cristina Fernandez de Kirchner was is the second woman to be president of Argentina, the first to be directly elected and to be reelected. This is not a totally very impressive statistic, but there are 4 women serving in her cabinet now. But the positions they hold, though, are very impressive. Minister of Security, Minister of Industry, and then Minister of Culture and of Social Development. The Argentine ambassador to the United States is now a woman, and the Argentine permanent representative to the Organization of American States is a woman. And she, in fact, Nilda Celia Gade, was also Minister of Defense and Minister of Security. So these are important positions, and we've seen with Cristina Bachelet in Chile that it's important to have a trajectory leading up to your presidential run. Having been a Minister of Defense means a lot. We found in doing polling early in the 2000s that people still felt, they felt that women could do everything just as well as men. They should be elected, but there are certain things they didn't do quite as well, and that was defense and security. That seems no longer to be the case, or at least if you've been defense minister, that can't be something that they say about you because you've proven that you can do that. And so I think that's an important step. Maybe Hillary should have been defense minister. That might have helped you the last time around. And then, of course, no need to say much about the Senate and the House of Deputies. They, because of the quota laws, the Senate now has 40% women, and the House of Deputies has 36%. And even at the local level, Mayor Macri of Buenos Aires has, in his course of being in office since 2007, has appointed 2 women as his deputy mayor. And the person who holds that position is also the president of the city council. So this is an important advance, both at the local executive level as well as in the legislative level. So I say all of this, and then you wonder, well, so we have all these women in power. What difference does it make? Does it make a difference to policy? And there have been scholarly studies, in fact, based in Argentina, because there's a long history of women in high numbers of women in the legislature, that in fact you can make a correlation between the increase in number of women and the attention to certain policy issues by Congress. And I think our guests today serve as proof that it really does make a difference. And I want to introduce them, which is my job here. But I know you all have their bios, so I won't go through everything in their bios. But what I want to point out is the things that they have done, the legislative initiatives they have taken that really does show having them there makes a difference to issues of importance to women. And I'm going to do this in the reverse order of which they'll be speaking, only because that's how I thought about it. Congressman Mara Brower, excuse me, I think on the I am. Okay, but the order is the other way. Okay, yes. She authored legislation that would prohibit non-vital cosmetic surgery on people under 18, and this is really aimed at preventing adolescent girls from having unnecessary surgery to obtain the ideal body. And I think this is an important issue that I would have a hard time imagining having come to a bill without a woman promoting it. Also, Congresswoman Brower had co-signed legislation that would permit workers with disabled children to retire early. Again, this is an issue that a woman who understands the family responsibilities and what it means to the work-life balance would promote. I'm sure it would take longer to have a man promote such a thing. So there is an impact. And then Congresswoman Carla Carrizo, she co-signed legislation that would reform the electoral code to ensure one-for-one gender parity on electoral lists. Now, this would be an advance beyond where Argentina is now with 40%. This would be 50%. And she also, Congresswoman Carrizo, with Congresswoman Brower, co-sponsored a bill that would decriminalize abortion and establish it as a right in the first 12 weeks of gestation. Now, that's something that just a little advertisement here on the side. The Inter-American Dialogue is having a meeting tomorrow from 8:30 to 2, talking about just this issue, reproductive rights and abortion laws across the region, and what's happening in some countries who are tightening laws and in other countries who are
lifting total bans and allowing exceptions to total bans, or fully decriminalizing abortion, as in Uruguay. So that's an important issue that isn't getting enough attention because it's a difficult issue to talk about in the region as it is here. We think it's important that it get on the table so that people understand the impact of total bans on abortion. And Congresswoman Gladys Gonzalez co-authored or authored a bill that establishes a prison sentence for entering a home against the expressed will of the inhabitant. This is, you know, in entering a home if there's a protective order for a woman against a perpetrator of domestic violence. It's a very important issue, especially in Argentina. And she also co-signed a bill that would create a bicameral special commission for the empowerment of women. So we see there's a lot of evidence that there's impact from having these women in their positions. And then also Maria Rosa Muñoz, who is a member of the City Council of Buenos Aires, formerly was director or general director of the Center for Studies for Strengthening the Institution of the People's Ombudsman in Buenos Aires. And this is an important role. It's a role that stands up for the human rights of the citizen. It's a government position, but representing the human rights of citizens vis-a-vis the government. And she also is very, very active in participatory budget-making process, which is important in terms of democracy. And then finally, after our panelists speak, from Argentina, we have from the United States Cynthia Ritchie Terrell, who was introduced, and she's worked on voting systems in the United States. She's with Fair Vote, and she's been working hard on their Representation 2020 project, which works to remove structural barriers to women in the electoral process. And I think this will be very interesting vis-a-vis what our Argentine guests will have to say about structural barriers in the region. And just really quickly, I don't want to take much more time, but I do want to lay some issues on the table. There was a study on the impact of the quota law by an NGO in Buenos Aires called the Latin American Justice and Gender Team. And the study is called Behind the Numbers, Detrás del Número. And it tries to get, you know, okay, we talked about numbers, but what is still, what are the challenges that remain? And things like looking at the number of women in Congress in Argentina who, vis-a-vis the number of men who are single, divorced, separated, widowed, or without children. There are more women who are in that, who have that profile, meaning it's easier for a man with family responsibilities to make it into Congress. But women are held back by those family responsibilities. So those who are there in greater numbers tend not to have tend not to be married or have children. Also, the experience leading up to, and this is something that Cynthia will probably talk about, leading up to getting into Congress. For women, it tends to be local level legislative process. For men, it's more likely to be at the executive level. Even if it's local, in the executive and not the legislature, and also in the private sector. So that gives them a more diverse background. Women tend to come mainly through the political process. And anyway, there are other things. The commissions that they serve on and such tend to be different. So there are these barriers, these structural barriers that we still have to address. And I would love to hear personal responses and experiences from our panelists. So Maria Rosa Muñoz will start us off. Thank you. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo voy a dividir mi exposición en dos partes. ¿Se escucha ahora? Actualmente soy legisladora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es una suerte de diputación, pero de la ciudad. Pero durante 8 años fue directora general del Centro de Estudios para el Fortalecimiento Institucional de la Defensoría del Pueblo. En calidad de exdirectora es que estoy en este panel. Nosotros, junto con la Fundación, hicimos 2 investigaciones. La primera ya hace 6 años, sobre violencia familiar, un estudio normativo comparado sobre la situación de violencia familiar en la Ciudad de Buenos Aires, en base a una serie de trabajos de campo que habíamos realizado dentro de la Dirección General con chicos, niños de escuelas primarias
públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aproximadamente 100.000 chicos, sus docentes y algunos de sus padres. A partir de ese trabajo empezamos a pensar cómo la mirada femenina, ¿sí? Nosotros teníamos una defensora del pueblo, es un organismo unipersonal. La normativa que tiene la Ciudad de Buenos Aires no solamente incluye a las legisladoras, el cupo no es solamente para las legisladoras, sino que también incluye los órganos de control. La Defensoría del Pueblo es un órgano de control y tiene que tener una parte de sus miembros como mujeres. En este caso, que se renovó la Defensoría, hoy la encabeza el doctor Alejandro Amor. Existen 5 adjuntos que lo ayudan, 2 son mujeres. En la anterior gestión y en la anterior a esa encabezaron 2 mujeres como defensoras titulares y también existían defensoras adjuntas. A partir de ese estudio, repito, empezamos a ver cómo la mirada femenina cambiaba de lugar algunos paradigmas y encaramos este estudio con la Fundación sobre lo que venía a exponer hoy, que es la equidad de género y la evolución en las instituciones democráticas. Como bien dijo la compañera que habló antes, a partir de una ley de 1991 se nos dio el cupo femenino para la constitución de las listas legislativas. Esto en la Ciudad de Buenos Aires se fue haciendo extensivo, como dije, a los organismos de control. Existe la auditoría de la ciudad, la Defensoría del Pueblo, el ente de servicios públicos. Todo eso tiene que tener un cupo para la mujer que puede ser del 30% como mínimo. Esta ley de 1991 se modificó posteriormente por un decreto del entonces presidente Fernando de la Rúa, que estableció con claridad, porque la ley era un gris, que el piso era el del 30%. No es que las mujeres hasta un 30% podían integrar las listas, sino que 30 era el piso y lo deseable era superior a 30. Nosotros hoy en la legislatura tenemos más del 30%, porque los hombres fueron ascendiendo a otros cargos dentro del Ejecutivo y las que venían abajo eran mujeres, justamente porque se supone que nunca iban a llegar a ocupar ese lugar y lo fueron ocupando. Es una situación ventajosa para nosotros que deberíamos empezar a usarla y creo que de hecho lo hacemos. Yo hoy dentro de la legislatura soy vicepresidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano, la preside una mujer, y soy miembro de la Comisión de Presupuesto, y soy presidenta de la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana. Las comunas, que son una novedad para nuestra ciudad, a pesar de que es una ley vieja, tiene 10 años, se empezaron a poner en práctica, se hizo la primera elección hace 2 años, y también están formadas con el mismo criterio. Cada comuna tiene una junta de comuneros, son 5, y tienen que estar formadas con esta proporcionalidad también. Bueno, esto tiene igual, como están en un periodo de transición por haber pasado solamente 2 años, todavía no ejercen el presupuesto participativo, recién lo van a hacer en este periodo. Una de mis obligaciones es empezar a construir culturalmente la construcción de este proceso, de este presupuesto participativo. Quería aclarar un poco eso respecto de mi función hoy, y para hacer ver también que en la legislatura las mujeres estamos ocupando algunas comisiones que nos estaban vedadas y que eran exclusivamente masculinas, ¿sí? Me parece que esto, aparte de las leyes, que el peronismo en este caso, que es el partido, el sector desde donde yo vengo, que fue el primero en poner el voto femenino allá por el año 48, y fue el que llevó a cabo todas las reformas que empoderaron a las mujeres en la política argentina. Me parece que hoy tener una presidenta que va por su segundo mandato va a ser, de los últimos 50 años,
la única presidenta que haya terminado 2 mandatos, que haya finalizado 2 mandatos. Me parece que eso nos empodera a todas las mujeres y que nosotros deberíamos tratar de aprovecharlo con la máxima sabiduría y la máxima tranquilidad. Coincido, y es cierto, que los varones por ahí tienen como alguna libertad de tiempo y tranquilidad espiritual para ejercer cargos de responsabilidad, y me parece que nosotros tenemos bastante culpa en eso. Me parece que tendríamos que ser las primeras en pensar cómo revertirlo. Nosotros les estamos dejando un lugar y nos estamos poniendo en un lugar que culturalmente fue así, pero no tiene por qué serlo porque no es genéticamente así. Yo creo que las mujeres tenemos capacidades diferentes a los varones, porque estamos acostumbradas a manejar muchos ámbitos y multiplicidad de pensamientos. O sea que, sin desmerecer a los varones presentes, creo que en algún sentido somos superiores. Pero bueno, esa es una apreciación personal. El estudio que hicimos con la Fundación, y después de haber escuchado hoy algunas de las clases que estuvieron muy interesantes a la mañana, deja muy a las claras que la legislación argentina en cuanto a garantizar la participación de la mujer con derecho a elegir y a ser elegida es de avanzada para la región. La legislatura de la ciudad está en el 40% de componente femenino. Estamos ocupando lugares bastante importantes en comisiones no tradicionales. Había un error en cuanto a que la vicejefa de gobierno es al mismo tiempo la presidenta de la legislatura. No son 2 personas diferentes, sino que es la misma persona que tiene que cubrir ese doble rol. Sí es cierto que hay mujeres presidentas de bloque, por ejemplo. Mi bloque está presidido por una mujer y el bloque mayoritario, que es de la oposición, está presidido por una mujer también. No tengo mucho más que agregar porque la investigación que hicimos en la Defensoría, que ya tiene 2 años y se publicó el año pasado, número más, número menos, dice exactamente esto. Creo que las mujeres en la política argentina estamos evolucionando muchísimo en cuanto a la ocupación de cargos, en cuanto a la imposición de temas. Estamos poniendo temas en agenda que si no estuviéramos no estarían en agenda, no estarían en discusión. Y la verdad que eso me pone muy orgullosa. Las compañeras acá, que son diputadas nacionales, discuten a otro nivel. Nosotros discutimos los problemas de la ciudad y ellas discuten toda la ley, toda la normativa del país. Y estamos introduciendo temas para discutir nacionalmente que son de avanzada. Yo no quiero agregarles números porque, bueno, la compañera ya los dio. No son diferentes, no recuerdo, Cintia es, ¿no? Joan los anticipó cuando hizo la apertura. Me parece que vamos a llegar a la paridad en cuanto a los cargos selectivos. Hay que hacer extensivo este crecimiento al Poder Judicial, ahí no está normado, a pesar de que por decisión de la presidenta había 2 juezas en la Corte Suprema de Justicia. Supongo que ese cupo se va a mantener. Me parece que si no se da por sí mismo, es una pelea que hay que dar, que ese cupo se sostenga y que eso se replique en todos los tribunales. Eso no está normado, no estaría mal ir pensando que el Poder Judicial también necesita de esta mirada femenina, de esta acción femenina, y en el Ejecutivo, básicamente. Creo que, como dijo Joan, el hecho de haber tenido una ministra de Defensa es un punto de inflexión muy importante, porque las mujeres históricamente se han ocupado de las áreas sociales, de educación, de salud, del desarrollo comunitario, pero haber puesto a una mujer al frente del ejército fue una decisión muy audaz, estuvo bastante tiempo en la cartera
y me parece que nosotras tenemos que tomar ese tipo de decisiones, ese tipo de avances, porque eso instala el discurso y nosotras tenemos que empezar a instalar las discusiones sobre las cosas. Con el tema de violencia que estuvimos hablando a la mañana, esto de confrontar al violento me parece que es una acción que no hemos tenido y que estaría muy bien empezar a pensar como una posibilidad. Sí, empezar a pensar cómo confrontar el discurso del violento, no solamente desde la ley, sino empezar a pensar la construcción cultural de esto. Estas cosas tienen orígenes muy profundos que tienen que ver con la estructura familiar, con la estructura educativa, con la estructura cultural, y nosotras somos parte muy importante de eso. A veces somos constructoras de ese discurso sin darnos cuenta. Así que tenemos que empezar como a interpelarnos a nosotras mismas y no dejar vencernos en esta pelea. Bueno, muchas gracias. Gracias, María Rosa. Ahora, Gladys González, por favor. ¿Carla? Oh, ok, yo tengo el orden al revés. Lo siento. Carla Carrizo. Bueno, buenas tardes. Sí, tenés que parar. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a esta Escuela de Leyes, a FEPESNA, que está Laura, a la Defensoría de la Ciudad por haber articulado este proyecto que nos permitió estar acá, compartiendo algunas conjeturas a propósito del rol del liderazgo femenino en la política, en Latinoamérica, en Estados Unidos y en el mundo en general. Es un gran placer para mí compartir este intercambio. Yo soy diputada nacional, reciente diputada nacional, electa en diciembre del 2013. Es una experiencia interesante, es mi primer cargo electivo. Vengo de la vida académica, tuve la oportunidad de estudiar en mi tesis de doctorado justamente el tema de la exclusión más que la integración de los liderazgos políticos en los partidos de gobierno en la Argentina, y así que es un tema que me pude conectar con esos temas antes de ingresar al Congreso. Coincido, Argentina lidera muchísimo, realmente estamos muy bien posicionados en términos internacionales, estamos muy arriba de la media internacional, ¿no? Que es del 19% en la integración, e incluso de la media regional e internacional. Estamos muy bien así. Yo preparé un PowerPoint para compartir algunos datos y decir que esto que se ve a nivel nacional no es necesariamente una lectura absolutamente optimista de la Argentina, porque Argentina, como Estados Unidos, como Brasil, como Alemania, son democracias federales. Y cuando hablamos de democracias federales, la ciudadanía está escindida en 3 niveles: nación, estados o provincias y municipios. Y estos logros de la Argentina, en el sentido del ingreso de la mujer a la política, se visualizan claramente más a nivel nacional, mucho menos a nivel subnacional o provincial o estadual, y casi nada y bastante poco a nivel municipal. Entonces, compartir un poco las luces y las sombras, y, como dicen un gran politólogo polaco, Adam Sarwowski, intentemos ser optimistas, que es básicamente ser un agnóstico informado. Revisemos entonces un poquito los datos. Les preparé un poquito esta idea de decir, bueno, Argentina realmente lidera el tema del ingreso de la mujer en el sistema político. Pero eso que ocurre en Argentina, básicamente, y que no ocurre en otros países latinoamericanos, tiene que ver con la pauta histórica de participación política del país. Argentina fue un país muy conflictivo, si se quiere, pero también porque fue muy moderno, ¿no? Nosotros fuimos un país muy particular. Ya desde 1912 tuvimos una pauta de integración, de democratización de los actores políticos muy fuertes, digamos. Si uno piensa que en 1912 en Argentina no existía el voto calificado, existía el voto universal pero con fraude, y se fue mejorando. Pero, por ejemplo, en Brasil, otra democracia federal, recién en 1985 votaron los analfabetos. Es decir, Argentina tuvo una pauta de democratización de la integración del sufragio desde el momento
en que pensó un poquito la lógica de la competencia. Y el tema de que Argentina se anticipe en la inclusión de la mujer, primero en el 51 y después en el 91, cuando recupera, tiene que ver con esta particularidad histórica. Es decir, las cosas no ocurren en el vacío. Este liderazgo de Argentina, de la integración de la mujer en el sistema político, tiene que ver con una historia más de pauta cultural, histórica, etcétera. Entonces, si uno ve un poco los hitos, podríamos decir estas características. En 1951 las mujeres votan, por lo menos accedemos al derecho al voto. Y en 1991, casi 3 años antes, hoy hablábamos un poco con Macarena, un poco cuando empieza a hablarse de género en las Cortes Interamericanas, etcétera, 1993, 2 años antes teníamos la ley de cupo con un piso mínimo del 30%. Entonces, eso me parece un tema interesante. Ahora bien, ¿cuál es el resultado? Bueno, los resultados de esta ley. Como dijimos, Argentina entonces es un sistema, una democracia federal. Para poder evaluar si realmente la mujer está integrada, tenemos que ver un poquito la integración a nivel nacional, la integración a nivel provincial y la integración a nivel local, porque si no tenemos ciudadanías disociadas. Ustedes en Estados Unidos, uno es ciudadano en 3 áreas. Uno vota a nivel nacional, uno vota a nivel estatual y uno vota a nivel local. Y uno puede ser una mujer emancipada e integrada a nivel nacional, pero puede vivir en una localidad en la que no tenga los mismos derechos. Entonces, la pregunta es, la ley de cupos en Argentina, a partir de 1991, 23 años de ejercicio legal, nos da un panorama de una ciudadanía femenina integrada o fragmentada en los 3 niveles. Los datos son bastante fragmentados y no hay, digamos, una idea muy homogénea. Bueno, a nivel nacional, un poquito. A nivel nacional, obviamente es un gran logro y ahí tenemos los mejores resultados. El Poder Legislativo, actualmente el Congreso que ingresa, ¿no?, que compartimos los pasillos del Congreso, es óptimo, tenemos casi un 40% de mujeres legisladoras. El Poder Ejecutivo hay 2 modos de medirlo, es decir, los cargos ejecutivos, la presidencia en sí, y los gabinetes o la integración del gabinete hasta nivel de subsecretaría. Estos son datos de ELA, como bien lo dijo Joan, al principio del 2011, que es el estudio más interesante que hay. O sea que diríamos, Congreso óptimo, Ejecutivo en segundo lugar, bastante bien. Poder Judicial, pésimo, pésimo. El Poder Judicial sigue siendo a nivel nacional un mundo absolutamente masculino. Cuando decimos Poder Judicial, obviamente hablamos de la estructura del Poder Judicial nacional. Segunda cuestión que hay que reflexionar. Por eso cuando la escuchaba María Rosa, realmente Buenos Aires, diríamos, es un caso de excepción si pensamos los 24 distritos o estados subnacionales que tiene la Argentina. Revisemos un poco qué pasa con las mujeres dentro del Congreso. Bueno, se dan 3 tendencias muy conservadoras. Primero, Joan lo anticipó, la primera que vemos es que hay perfiles de carreras políticas. Hay un perfil de carrera política masculina y un perfil de carrera política más femenina que tiene que ver con esto de que Joan anticipó, es más fácil hacer política para los hombres que para las mujeres, y eso está consolidando perfiles de liderazgos en donde vemos que las mujeres son, digamos, hay menos casados, tienen menos estructura familiar que los hombres, ¿sí? Hay más divorciadas, más solteras y incluso hay más víboras. Es decir, perfiles de liderazgos emancipados, disociados de un esquema familiar. El tema de la economía del cuidado, que es la nueva agenda, tiene que ver con que quiénes están adentro y cuáles son las oportunidades para, de alguna manera, hacer que lo privado no sea un obstáculo para la consolidación de los liderazgos públicos. Entonces se empieza a ver ciertos perfiles de carrera política. Segunda cuestión, otro rasgo conservador. Bueno, las mujeres no ocupan tanto en el Congreso Nacional, no todo lo que quisiéramos, las estructuras de autoridad y las comisiones. O sea que la Ciudad de Buenos Aires es ahí todavía, diríamos, un caso muy exitoso. En el Congreso Nacional, la estructura de autoridad del Senado o diputados, la mujer es minoría. Si bien es verdad que hoy, diríamos, el bloque mayoritario es liderado por una mujer, es más una excepción desde el 91 en adelante que una pauta. En cuanto a las estructuras de la división del trabajo político por comisiones, y también esto sigue a ELA,
y se hicieron como una especie de división de las comisiones. Hay una lógica, hay un núcleo de comisiones que están más asociadas al perfil femenino. Mujer, trabajo social, etcétera. Hay otro núcleo de comisiones que es más, ¿no?, la producción masculina, presupuesto, hacienda, tecnología, etcétera. Y hay otro que son las comisiones sistémicas, legislación general, constitucionales, etcétera. ¿Qué vemos ahí? Bueno, vemos que hay un 70% de concentración de diputadas en las comisiones más asociadas a lo que saben hacer las mujeres. Digamos, una participación menor en donde tenemos que conquistar, que es básicamente el mundo asociado a la producción masculina. Y donde sí hay una paridad muy buena, la equidad, es en términos de todas las comisiones que tienen que ver con la sustentabilidad del sistema, constitucionales, etcétera. Ahí estamos bastante bien. Uy, algo pasó. Ahí está. Uy, me adelanté mucho. Ahí vamos. Ahí vamos. Bueno, esto es la división del trabajo partidario. Ahí vamos. Política y mujer a nivel subnacional, no estamos muy bien. A pesar de que las mayorías de las provincias, todos los estados a nivel subnacional fueron adaptando sus leyes de cupos, acá, como dijo Joan, varía muchísimo. Recién en 2010, o sea, casi 20 años después, solo 10 de las provincias de las 24 habían alcanzado un 20, ¿no?, es decir, menos del 30% en la integración de las cámaras. ¿Por qué ocurre esta disparidad? Porque los sistemas electorales varían en las provincias. Y ahí el umbral de acceso no es tan simple. Es decir, que a nivel subnacional en las provincias el poder legislativo no está lleno de mujeres. Hay mucho menos mujeres que el tercio esperado. Otro punto importante es que en los ejecutivos provinciales, ¿cuántas gobernadoras hay? 2. Una por sustitución y una sobre 24, la nada misma. Es decir, que los ejecutivos locales, peor todavía, sobre un total de 2.207 municipios o alcaldías, menos del 10% es ejercido por un liderazgo femenino. El otro área que nos interesó, y con esto cierro, es ¿qué pasa en el vínculo de las mujeres y los partidos? ¿Las mujeres lideran las estructuras partidarias o solamente están acotadas, digamos, a los cargos electivos, ejecutivos, legislativos? Y ahí hay algunas cuestiones paradójicas muy interesantes. Que yo digo la representación un poco paradójica de la mujer, y esto tiene que ver con la agenda que debemos transitar. No siempre la mujer que ingresa al Congreso por los cargos partidarios es una líder social. Y acá hay como una estructura de representación distinta. En general, los partidos de gobierno en Argentina, cuando digo gobierno, son los dos únicos partidos que han gestionado la presidencia. Bien, mal, pero son los dos únicos partidos que es el PJ y la UCR. Ahí, como la estructura de participación de la mujer es partidaria, y generalmente el perfil es más partidario que estrictamente societal, digamos, ¿no? Es una mujer, un liderazgo femenino que responde a la estructura, obviamente, del partido. Entonces, a veces, mayor ingreso de mujeres asociadas a los partidos de gobierno no significa grandes cambios de clima social en la agenda política, porque lo que importa es la agenda orientada a la gestión, más que la agenda del clima social. ¿Dónde sí se dan liderazgos societales medios disruptivos? En los partidos nuevos. En los partidos nuevos, que se dan mucho en la ciudad de Buenos Aires, menos en la provincia de Buenos Aires, pero que son partidos de reciente creación, necesitan posicionar liderazgos femeninos que tienen como mucho ensamble social para juntar votos. Y ahí entonces podemos decir que hay como una ruptura y liderazgos diferentes. Ahora bien, ¿esto ocurre así, digamos, porque los partidos tradicionales o de gobierno son malos? No, porque, digamos, son pautas muy distintas de representación, ¿no? Es decir, en general, las estructuras partidarias no ofrecen a las mujeres conducciones partidarias, por razones diferentes, digamos, ¿no? En el peronismo, porque es un partido donde el poder real no está en el partido, sino en los votos, y en el radicalismo, porque es un partido muy institucionalizado y donde, cuando no tienen muchos votos, todos los varones disputan el poder partidario y hay poco espacio, digamos, ¿no? Entonces eso también me parece una cuestión interesante. ¿Dónde el desafío de la mujer es que las mujeres que ingresen al Congreso por los partidos más tradicionales no pierdan, de algún modo, la frescura de la ruptura que representa un poco llegar con algún sustento más societal y menos estrictamente partidario? La agenda pendiente, y con esto cierro. Bueno, la metáfora que se dice de la ley, ¿no?, de cupos.
Cuando hablamos del tercio, se dice que es un techo de cristal. ¿Se verifica o no? Sí, se verifica. O sea, la ley de cupos, tercio, es un punto de partida, pero no es un punto de llegada. Sobre todo no lo es en Argentina a nivel subnacional, a nivel local y sobre todo en el Poder Judicial. Y si eso es así a nivel nacional, estimo que también debe ser eso a nivel subnacional. Los ejecutivos provinciales y los locales son los más masculinos. Ahí realmente hay poder masculino y todavía la impronta de la mujer en el sistema político no está consolidada. Y finalmente, nuestro desafío, las mujeres que estamos adentro, me parece que hoy un poco surgió eso con Macarena cuando hablábamos, tenemos que empezar a liderar más las comisiones asociadas a la masculinidad. Y esa ausencia de liderazgo en comisiones fuertes que por ahí se da, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, tiene que ver, me parece a mí, con la mirada que tenemos sobre nosotras mismas. Ahí me parece que hay como una especie de desequilibrio entre el enfoque de género y el enfoque feminista. Como necesitamos y debimos luchar tanto por imponernos desde afuera y básicamente mostrar la diferencia con los hombres, somos distintos, nos volvimos un poquito endogámicas y nos familiarizamos en las comisiones de los perfiles más femeninos. Tenemos que volver a reconciliarnos un poco con la agresividad del enfoque feminista, como hoy decíamos. No estamos naturalmente dedicadas a ser madres, no estamos naturalmente dedicadas a estas comisiones. Podemos hablar de ciencia, podemos hablar de tecnología, podemos hablar de presupuesto, podemos hablar de defensa. Creo que volver a reconciliarnos con un sentido de igualdad y de competencia con el mundo masculino nos puede ayudar. Como decía Doris Lessing, lo peor que podemos hacer por nosotros mismos es tener una mirada sentimentalista. Muchas gracias. Thank you very much, Carla, and thanks for staying within your time. And now we move on to Gladys González. Thank you. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a Laura, se me fue Laura, desde PESNA, que ha organizado junto con Macarena Sáenz, que la tenemos aquí adelante, y gracias a la universidad por recibirnos. Bueno, un poco me toca, luego de la exposición de mis compañeras, reflexionar acerca de cuál es la influencia del liderazgo de la mujer en la construcción de la agenda pública. Y más brutalmente diría, ¿para qué queremos que las mujeres ocupen estos lugares en el poder? Antes de contarles, de hacerles un diagnóstico acerca de cuáles han sido los logros que hemos tenido en el ámbito del Congreso de la Nación, con leyes que realmente son muy buenas y son de avanzada, quisiese hacer una reflexión acerca de justamente esta pregunta. ¿Para qué queremos o por qué es importante que las mujeres ocupemos lugares y puestos de decisión, digamos, tanto en el Congreso de la Nación, en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, con el Poder Judicial, los tres poderes del Estado, en el ámbito de lo público? En principio creo que es un acto de absoluta justicia. Estos poderes tienen que estar representados, y acá voy a hablar específicamente por el poder que yo represento, que es el Poder Legislativo, por toda la sociedad. Necesitamos que la sociedad sea justa y equitativa, y es un acto de justicia que la sociedad esté representada y tenga el Congreso o los poderes legislativos la representación de todas las voces. Hoy día somos más de la mayoría en la población argentina mujeres, entonces esta representación no es más que la necesidad de fortalecer la democracia a través de la representación de todas sus voces y de la población. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado a lo largo de la historia? Y esto tenemos historias común con los Estados Unidos, de cómo es que han llegado las mujeres a estos puestos de decisión y por qué lo hemos logrado. Y la verdad que es cierto que ha sido de la mano de otras mujeres. La obtención del voto femenino fue después de la lucha de las mujeres que establecieron esta agenda y que lograron ese avance. Y en Argentina la ley de cupo también fue la lucha de las mujeres, y a través de esas mujeres que después, la lucha y la iniciativa, después esas mujeres convencen o suman a los hombres, pero son ellas las que ponen en la agenda y las que tienen la iniciativa en la agenda de estos temas. Ahora bien, yo creo que en un principio, y esto todavía sigue siendo parte de nuestra cultura en Argentina y en nuestros países, claramente la ideología del patriarcado y estos patrones de relacionamiento de dominación y de subordinación del hombre sobre la mujer, de dominación y de subordinación al revés, ha impedido
el acceso a los derechos de las mujeres y ha replicado a lo largo de la historia, justamente cuando estas leyes no existían, que la mujer no fuese considerada sujeto de derecho, no fuese reconocida como ciudadana. Al pasar el tiempo y al reconocerse estos derechos, hoy Carla lo decía, hay otro impedimento que sigue formando parte de nuestra cultura, que tiene que ver con las dificultades que ahora, habiéndose reconocido nuestros derechos, tanto para votar como para ser elegidas en una lista o como para ejercer un cargo público, las dificultades que aún por las cuestiones culturales tenemos las mujeres para ejercer plenamente ese derecho y ocupar estos puestos de decisión y dedicarnos a la militancia política. Un tema que, a su vez, para nosotros forma parte de nuestra agenda de género, que es justamente que en el ámbito de lo privado, a pesar de que se nos ha abierto la puerta de lo público, en el ámbito de lo privado seguimos asumiendo la mayor cantidad de responsabilidades. Entonces, hay una agenda que sigue siendo una agenda de género, pero una agenda de la sociedad y una agenda de la familia, que tiene que ver con la posibilidad de conciliar lo familiar, laboral y personal, porque claramente hoy día sigue siendo difícil para las mujeres argentinas dedicarnos a la actividad política, a pesar de que ustedes ven que somos muchas las mujeres que ocupamos estos lugares, pero sigue siendo difícil. Esto es importante porque es parte de la agenda. Entonces podemos ver estadísticas, podemos ver números, claramente lo nacional, como decía Carla, lo provincial y lo municipal más aún, porque hay, digamos, algunos patrones culturales que están aún más arraigados, incluso en provincias que están más alejadas por ahí de la capital federal, en donde hay patrones más conservadores y más tradicionales, que reproducen estas cuestiones del patriarcado que tanto nos limitan, a hombres y a mujeres. Entonces creo que para nosotros, que las mujeres líderes ocupen estos espacios, tenemos otras mujeres que volver a poner en agenda para incentivar la participación política de esas mujeres y cada vez seamos más. A veces cuando uno trabaja en la construcción de las listas electorales en un municipio, uno hace un análisis y ve que la mayor cantidad de militantes son varones. Y tenemos dificultad en armar las listas y en completar el cupo del 30%, porque hay pocas mujeres militantes políticas. Entonces, fíjense ustedes qué paradoja. Tenemos la norma, tenemos el derecho que nos lo reconoce, hay un espacio, hay por supuesto una cultura que frena, porque los hombres, si pudiesen, no irían a buscar las mujeres, entonces tienen que salir a buscar mujeres para poder cumplir con la ley de cupo, pero también hay una dificultad. Esto está, pero también está esta otra dificultad, de crear las condiciones para que las mujeres podamos participar en política. Dicho esto, y esto forma parte de nuestra agenda, quiero contarles que nosotros desde el Congreso de la Nación, la verdad, hemos avanzado mucho. Es cierto que falta, es cierto que nuestro sistema federal nos impone un desafío enorme, que es ver cómo hacemos este acompañamiento de la legislación nacional hacia abajo, independientemente de que hay en la mayoría de las provincias, creo que en todas ya existe ley de cupo, pero en cómo vamos haciendo que la ley efectivamente se cumpla en todos los niveles, creo que hay un desafío que tenemos incluso desde el Congreso de la Nación. Ahí hay una cuestión que creo que es anterior incluso al repaso de las leyes que quiero contarles, que tiene que ver con cuál es el perfil de las mujeres que llegan a ocupar los puestos de decisión. Y acá es importante, porque no siempre las mujeres con las que juntas luchamos para tener iniciativas o para tratar de imponer una agenda de género en el Congreso, no siempre estamos todas las mujeres acompañando. Hay mujeres que no tienen perspectiva de género, algunas son neutrales, que cuando vas, las conversás y las convences se suman, y otras son un obstáculo, porque son reproductoras de los patrones patriarcales, son reproductoras de estos patrones de relacionamiento. Entonces también es muy importante el trabajo que tenemos que hacer para que las mujeres líderes que lleguen a esos puestos tengan perspectiva de género, para poder seguir trabajando en una agenda de género. Y acá abro también una pregunta que sí, que termina siendo debate de las mujeres cuando nos juntamos y hablamos de estas cuestiones del feminismo, que tiene que ver con qué representa la mujer
¿La mujer solo debe representar la agenda de género o en realidad debe representar los intereses de toda la sociedad? Claramente y sin duda, la mujer, la agenda de la mujer, es la agenda de la sociedad. La agenda entera es la agenda de la mujer es votada por toda la población, por lo tanto, de ninguna manera sostenemos que los temas que tienen que ser de discusión y trabajo de las mujeres tienen que ser solamente la agenda de género. Por supuesto que no. Yo estoy en la Comisión de Minería, otras estarán en Comisión de Presupuesto y demás, pero hay una realidad. Y la realidad argentina no escapa a la realidad de la mayoría de los países. Es que todavía existe una enorme brecha de desigualdad entre el hombre y la mujer. Y la discriminación es una realidad. Cuando vos analizás violencia de género, analizás trata de personas, analizás la violencia en general, y lo veíamos hoy con la profesora Sáez, ves en las estadísticas, y esto es absolutamente evidente y fáctico, que son la mayoría de las mujeres víctimas de la violencia familiar, víctimas de la trata, víctimas de la violencia sexual, víctimas de la violencia sexual en escenarios de guerra. Por lo tanto, hay una agenda de género que, independientemente de que nosotras estemos comprometidas con la agenda de toda la sociedad y podamos estar en la Comisión de Defensa y en la Comisión de Seguridad y en la Industria y la Minería y la del Agro, hay una necesidad de las mujeres de seguir trabajando una agenda de género por la agenda pendiente, porque esta realidad es la de todos los días para nosotros. Entonces, más allá de que podamos trabajar los temas de manera plural, nosotros en el Congreso de la Nación en Argentina trabajamos esta agenda de género muy clara y, de hecho, en el 2008 hasta el 2010, una diputada que existe hoy, que todavía tiene mandato y que es hoy incluso la presidenta del bloque mayoritario, trajo a la discusión una agenda de género que se votó, una resolución para poder trabajar 2008-2010, y nosotros tenemos el desafío ahora de pensar la agenda de los próximos 4 o 10 años, en donde toda la Cámara en su conjunto acompañó esa agenda y ese desafío que tiene que ver con los tratados internacionales a los que hemos adherido, la CEDAW, Beijing, que ustedes, por supuesto, deben conocer, y que a raíz de esa agenda, de que nos pusimos de acuerdo, siempre la iniciativa de las mujeres feministas, pero luego acompañado el resto, pudimos avanzar en algunas leyes. Entre ellas, la ley de violencia, que es una ley, la verdad, muy buena, es una ley que, por supuesto, ustedes saben, luego la ley tiene que ser implementada y entonces, tanto en el Poder Ejecutivo y en la formación de nuestros funcionarios, hay que trabajar para que estén capacitados con perspectiva de género, y luego en la justicia hay jueces y juezas que tienen que tener perspectiva de género para que las leyes que nosotros sancionamos, efectivamente, luego se implementen con el espíritu que el legislador quiso ponerle a esa ley. La ley de violencia de género es una ley muy importante para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en todas sus formas. Nosotros sancionamos, además de una ley de cupo sindical, que no se cumple casi nada, pero bueno, es una ley que también implica que las mujeres puedan participar, porque en realidad no es de cupo, sino de proporcionalidad. La ley de cupo femenino sindical, está mal dicho de cupo. Recientemente sancionamos una ley que para nosotros fue muy importante, que es la ley que regula el trabajo doméstico. Es muy importante, ustedes deben tener la misma realidad, la mayor cantidad de personal doméstico es femenino. Y ahí había un vacío legal muy grande, y la verdad que esa ley viene a visibilizar el trabajo que nadie ve, que tampoco nadie ve de las amas de casa. Yo tengo un proyecto presentado para que el trabajo de las amas de casa sea tenido en cuenta en las cuentas nacionales, y hay alguien que dice qué sería, ¿no?, de la economía de un país sin las amas de casa, y qué sería sin las mujeres que se dedican al trabajo doméstico. Sin embargo, como no producen, en el caso de las amas de casa, un valor económico porque no se les paga, nadie las tiene en cuenta en la definición del PBI de un país. Nosotros tenemos un proyecto presentado en ese sentido. Hemos avanzado también en una ley de trata que la modificamos últimamente, y fue muy bueno porque vimos cómo
la primera ley que se sancionó tuvo efecto en la justicia, fuimos analizando los fallos y fuimos dándonos cuenta de los errores que tenía esa ley y la ley que acabamos de sancionar hace muy poco lo que hace es eliminar una figura que es la del consentimiento para que exista delito aunque haya consentimiento de las mujeres, que sabemos que en el tema de trata las mujeres tienen tal subordinación mental y a veces y física, por supuesto, que es imposible que en algunos casos puedan decir la verdad frente a sus perpetradores que están o sus proxenetas y demás que están encima de ellas y amenazando incluso a sus familias, así que hemos avanzado en la modificación de esa ley que también fue muy buena. Estamos hoy discutiendo esto de la agenda que les decía, lo hemos empezado a discutir y es muy interesante, la modificación a la ley de contrato de trabajo para incluir en esa ley algunos parámetros distintos a los que hoy hay en Argentina respecto a la licencia por maternidad y paternidad, en esta concepción de que tanto en el ámbito de lo público como en el ámbito de lo privado tiene que haber un compartir, esto es 50-50, la ley de cupo tendría que ser 50 y 50 y en la sociedad tiene que ser 50 y 50, porque muy lejos estamos del prejuicio de aquellos que piensan que las mujeres que defendemos esta agenda somos mujeres que queremos o estamos en contra de los hombres o queremos ocupar el lugar de los hombres. Muy por el contrario, justamente estamos trabajando para que exista esta paridad, para que exista este trabajo compartido y de conciliación, donde en el mundo de lo privado hoy tenemos grandes desafíos. La ley de contrato de trabajo que estamos discutiendo no solo tiene que ver con licencia por maternidad y por paternidad, sino también tiene que ver con guarderías en el trabajo, con lactarios. Y hay un último, la verdad que hace poquito estuvimos en Comisión de Familia y logramos avanzar en otra ley que tiene que ver con sancionar al empleador que ejerce violencia laboral en el sentido de la diferenciación salarial. En Argentina todavía existe por igual trabajo, igual cargo, mayor salario para los varones que para las mujeres, y entonces hemos avanzado en un dictamen que esperemos sea ley prontamente para, además de indemnizar a esa mujer de acuerdo a la diferencia salarial con el hombre por ese cargo que estaba ejerciendo, también pueda tener una indemnización por daños. Para nosotros eso es muy interesante. Por supuesto, bueno, podría seguir nombrándoles varias leyes. Hay desafíos que tenemos hacia adelante que tienen que ver, por ejemplo, con un caso. Yo presenté un proyecto. Esto lo tenemos que corregir, esperemos que no vuelva a suceder, y con esto termino, respecto del cupo. Todavía hay algunos casos de mujeres de paja, se llaman en Argentina. Son a las mujeres que ocupan el tercer lugar por el cupo, porque en general lo que se hace es poner en las listas varón, varón, mujer, varón, varón, mujer. Esa es la estructura que así dispone nuestra ley, y lo que ha pasado en muchos casos es que a la mujer, a esa tercera mujer, se la hace renunciar para que asuma el cuarto varón. Se le llama mujeres de paja. El último caso que tuvimos, nos movilizamos todas las mujeres, hicimos una presentación en la justicia, esto fue en el 2011 creo, con Pucheta. Ella hoy es diputada de la Nación y está ejerciendo su cargo. Y la verdad que ellos aducían que había sido un acuerdo dentro de su partido. Pero bueno, los acuerdos adentro del partido estaban vulnerando el espíritu de la ley de cupo. Así que bueno, hicimos una presentación en la justicia, fuimos a los medios y logramos que esa mujer no renunciara y que asumiera, y hoy es una compañera nuestra. Así que todavía tenemos estos desafíos, pero la verdad que creo que hemos hecho mucho. Lo que sí debo decirles que más allá de estos avances, siempre es una lucha. Siempre es una lucha y tenemos que estar juntas a veces. Bueno, en general la mayoría de los bloques trabaja esto con una visión transversal muy interesante, por eso es muy importante, porque poner en agenda estos temas y que sean prioridad sigue siendo difícil. Sí, ya me dijeron, ya me están retando. Bueno, muchas gracias. Gladys, thank you very much. That was very interesting. And now, Mara Brauer, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos.
Gracias a la universidad, gracias a las organizaciones que nos invitaron a este evento, a FOPEA, que nos ha traído a esta maravillosa experiencia. Y bueno, y también, por supuesto, es una alegría para mí compartir el panel con mujeres con las que venimos trabajando tan fuertemente en la Cámara de Diputados y, como es en el caso de María Rosa, en la militancia política. Argentina, para contextualizarnos, el año pasado, el 10 de diciembre del 2013, cumplimos por primera vez en nuestra historia 30 años seguidos de democracia, ¿sí? Somos una democracia muy joven, un país muy joven, que adquirimos nuestra independencia el primer gobierno patrio en 1810 y nuestra independencia en 1816, pero nos hemos caracterizado por ser un país que el proceso democrático fue sumamente conflictivo, un país constantemente interrumpido por dictaduras militares. Entonces, es bastante significativo y bastante importante para analizar los avances en la igualdad de derechos, como es el tema de la perspectiva de género, pensar que los logros que tuvimos tienen que ver con 30 años sostenido de democracia. Como bien decía Carla, nuestro país ha sido muy importante en la perspectiva de derechos electorales, ya desde la ley, cuando se crea la ley electoral, hace 2 siglos atrás, pero justamente estas interrupciones constantes de la democracia nos han impedido determinados avances que sí hemos podido lograr en estos últimos 30 años. Porque pensemos, como bien se dijo acá, que hace 70 años las mujeres en Argentina no votábamos, pero recién, con la recuperación de la democracia en el año 83, pudimos las mujeres compartir la patria potestad con los varones. Es decir, cuando yo fui criada, mi mamá no tenía la capacidad de decidir, sino que solamente estaba esa capacidad en poder de los hombres, en poder de los padres. Entonces, pensar que empezamos la democracia sin poder divorciarnos, es decir, pensando que la familia se tenía que sostener por más que no hubiera amor, por más que el vínculo conyugal estuviera roto, esa familia debía ficticiamente conservarse. Cuando empezamos la democracia, es decir, en nuestra juventud, las mujeres no teníamos la patria potestad sobre nuestros hijos. Y en estos años de democracia fuimos obteniendo derechos, fuimos pudiendo fundamentalmente toda la sociedad argentina participar por la lucha de la ampliación de derechos. No solamente las mujeres, sino las minorías sexuales, las poblaciones indígenas, los grupos diversos, la multiculturalidad religiosa, el respeto por la multiculturalidad. Fue todo un proceso que solo la democracia nos pudo garantizar. Por supuesto que en lo que fue la perspectiva de género, la ley de cupo fue fundamental, porque las mujeres entramos a los cargos legislativos, y como bien se decía acá, esto fue avanzando progresivamente con avances y retrocesos, que yo no los evalúo como retrocesos, sino justamente como movimiento desde la democracia, porque hace 6 años atrás, en el Congreso Nacional, teníamos más del 45% de mujeres, y este año estamos en el 38%, pero en realidad ese tipo de movimientos en los porcentajes no tienen que ver con retrocesos, sino que tienen que ver ya con las lógicas del juego de la democracia. Y yo quiero aclarar algo en relación a lo que decía Gladys, porque como la conozco interpreto que lo que quiso decir ella, por lo menos yo lo escuché distinto de lo que creo que ella piensa. No es que nosotros tenemos problemas porque no tenemos mujeres en la militancia política para que ocupen cargos electivos. Lo que no es que no hay, lo que hay menos son mujeres que disputan el poder, que no es lo mismo que militar.
Las mujeres tenemos enorme trayectoria de militancia en los distintos sectores sociales, en los sectores sindicales, en los sectores docentes, en los barrios para la ampliación y la garantía de los derechos de los sectores populares. Lo que más difícil se encuentra, porque tiene que ver con cambios culturales, es la mujer disputando poder. Es la disputa del poder lo que todavía sigue siendo una asignatura pendiente en la igualdad de género. Y esta disputa de poder, por supuesto, que tiene que ver con mandatos culturales que nos han sido impuestos. Lo que decía Gladys recién de la ley de trabajo en casas particulares, que sostiene la lógica que el trabajo en la casa no es trabajo, no solamente fue revertido por esta ley, sino también por una moratoria jubilatoria que es conocida en Argentina como la jubilación de las amas de casa. Porque justamente las mujeres que no podíamos acceder a determinados puestos de trabajo o por las pautas culturales que nos obligaban, entre comillas, a permanecer, en el hogar, nos llevaron justamente a no tener aportes jubilatorios. Entonces, en Argentina, más del 80% de las mujeres no tenían un acceso a su jubilación, por lo tanto, no tenían un acceso al recurso económico que te permite la autonomía de la toma de decisiones, porque sabemos que el poder de decisión y los recursos para tener ese poder, porque el poder, todas y todos sabemos que no es una abstracción. El poder se concreta en diferentes recursos y adquieren valor en relación a los recursos del otro. Entonces, si pensamos en términos de violencia, en términos de toma de decisiones para elegir vidas autónomas, leyes como la jubilación del amo de casa forman parte del empoderamiento de las mujeres y de la construcción cultural para que este empoderamiento pueda realizarse. Y otra de las leyes que también es fundamental para esta perspectiva es la derogación de una figura que estaba en nuestro Código Penal, que era la figura del advenimiento, que es una ley que decía que si una mujer era violada y el hombre, y ella aceptaba por supuesto, se casaba con la mujer, el delito era perdonado. Por lo tanto, la lógica era que la violación no era un delito contra la integridad de la mujer, sino que era un delito contra la moral, contra el honor. Entonces, hasta hace 1 año y medio teníamos una ley que decía que en realidad se solucionaba, entre comillas, una violación si nos devolvían el honor casándose con nosotras. Esta ley también ha sido derogada, como también se ha sancionado la ley de feminicidio, que crea un agravante en los asesinatos hacia mujeres por causa relacionada a la perspectiva de género, por su condición de mujer. Es mucho lo que tenemos por delante. Nosotros tenemos una presidenta mujer, como bien se dijo acá, tuvimos una ministra de Justicia, tenemos una ministra de Seguridad, tuvimos una presidenta del Banco Central, pero, y por supuesto también se dijo acá, pasa mucho también en la Cámara de Diputados la disparidad en relación a la permanencia en las comisiones. Pero a pesar de todo esto, de tanto protagonismo de las mujeres en la vida política, seguimos teniendo discursos en los medios de comunicación, en ciertos sectores de la clase política, donde la mirada desvalorizativa hacia la mujer sigue consolidando estereotipos. Hace poco se tuvo que prohibir una publicidad de una cerveza que decía, perdón si te apoyo en el bondi, en el colectivo, en el bus. Es decir, publicidad que estimulaba el contacto sexual, el abuso sexual hacia las mujeres como cuestión graciosa en una publicidad. También la mirada, la perspectiva de la mujer en las publicidades, en los programas de televisión, los concursos de belleza, no por los concursos en sí, sino donde las medidas de las mujeres
toman un valor fundamental para poder o no poder participar de determinado concurso de belleza. Una mujer de mi propio partido que dijo que habría que replantearse si las mujeres estamos en condiciones por nuestra afectividad de participar en la vida política. Y no lo dijo porque lo crea, porque ella ha sido senadora, sino que justamente también se buscan, teniendo una presidenta mujer, discursos misóginos para combatir políticamente a una mujer. Y es ahí el tema que yo quiero remarcar, que es que justamente cómo se combate a la mujer en el poder. Ustedes saben que la política es bastante cruel y que se usan distintos métodos en el juego democrático, por supuesto, para la puja política. Pero es muy difícil, es muy raro que veamos que a un varón se le discuta política desde la perspectiva de género, ¿sí? Nadie dice que los órganos sexuales masculinos no les permiten pensar o que su pasión por el fútbol le haga tomar malas decisiones políticas. Sin embargo, nosotros constantemente a nuestra presidenta, el debate acerca de su rol está atravesado por su condición de mujer y no por su condición de política, ¿sí? Desde la ropa que se pone, si puede o puede usar calzas. Bueno, ha habido una tapa de una revista que la mostraba a la presidenta en una actitud masturbatoria y hablaba de el goce del poder, ¿sí? Si hay goce en el poder, que creo que hay goce en el poder, ¿sí? No en el sentido sexual del término, lo tenemos tanto hombres como mujeres. Entonces, las leyes, que son fundamentales para pensar la política, también sustentan cambios de paradigma, ¿sí? Es la ley, es la aplicación de la ley, que es lo que decía Carla, porque todos sabemos que los derechos se proclaman, pero se hacen efectivos cuando los podemos ejercer. Y justamente siempre es mucho más fácil el avance legislativo, es decir, otorgar derechos, pero mucho más difícil es hacerlos efectivos. Y ahí es donde debemos pensar en los fuertes cambios culturales, pero no niego, como dije antes, y el ejemplo que puso Gladys de la ley de trabajos particulares, o de las personas que trabajan en casas particulares, como la ley de feminicidio, como derogar la figura de advenimiento, también genera y propone, o la ley de cupo, agenda cultural y modificaciones culturales. Nosotros tenemos en nuestro bloque una presidenta. El bloque mayoritario, por primera vez en la historia, tiene una presidenta mujer. Y en este caso, no es simplemente como es el hecho de que sea mujer, porque también bien decía Gladys, hay mujeres que están en el poder por sustitución, porque les tocó, porque ocupan el lugar de un varón. Nosotros tenemos por primera vez en nuestro bloque, que es el bloque del Partido Justicialista, una mujer que se define feminista y que se define a favor del aborto, ¿sí? Esto es fundamental para el cambio cultural, porque la definición de feminista marca una agenda en la Cámara de Diputados. Y la definición de estar a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, que en Argentina está prohibido el aborto, está penado el aborto, lo que fija es la agenda del debate, de la discusión y de la inclusión. Lo que fija es una postura política de que no hay debate cerrado en la República Argentina. Y que no haya debate cerrado en el tema del aborto implica que no hay debate cerrado en todos los temas que tengan que ver con ampliación de derechos. Ustedes saben bien que nosotros hemos votado, y en Argentina es ley, el matrimonio igualitario. El matrimonio igualitario que fundamentalmente, como dijo nuestra presidenta, al otro día de sancionada la ley nadie perdió nada, lo que pasó es que mucha más gente tenía más derechos, que rompe la lógica de la familia, consolida la familia en un aspecto, pero rompe la lógica de la familia tradicional. Romper la lógica de la familia tradicional es una gran puerta que nos permite a las mujeres poder discutir tiempo, que esto también se habló acá, cuánto tiempo, quién y cuánto tiempo le dedica, se tiene que ocupar en el hogar.
Las mujeres en Argentina tenemos 35 horas semanales de ocupación en tareas de cuidado o de tareas domésticas. Los hombres 10. Es muy difícil luchar para la igualdad salarial y para la igualdad de oportunidades en el trabajo si casi una jornada laboral entera está ocupada en las tareas del hogar. Entonces, romper la lógica de la familia tradicional también nos permite cuestionar este tipo de cuestiones. Entonces, es mucho lo que falta. Bueno, también tenemos una ley sumamente progresista de educación sexual integral. En Argentina, la educación sexual integral es un derecho, por lo tanto, es una obligación del Estado. En todas las escuelas del país debe enseñarse educación sexual integral, incluso en las escuelas religiosas, ¿sí? Incluso en las escuelas religiosas. Y los contenidos que determina el Consejo Federal de Educación son obligatorios. Obviamente que la educación sexual integral es mucho más que la sexualidad genital, ¿no? Se habla de vínculos, de amor, de amistad, de que los varones pueden llorar. No les voy a contar ahora la ley. Pero si pensamos estrictamente en el tema de la genitalidad, es obligación en las escuelas argentinas enseñar los métodos anticonceptivos. Después, en las escuelas religiosas pueden hacer su propuesta valorativa, pero los métodos anticonceptivos deben enseñarse. Y como consecuencia de esta política, también, para vincularlo con las políticas del Ejecutivo, en nuestro país, el Ministerio de Salud reparte en todos los hospitales públicos gratuitamente métodos anticonceptivos. Se me acaba el tiempo, es mucho lo que falta, es mucho lo que hicimos. El cambio cultural es compromiso de todos, es compromiso de las mujeres políticas, es compromiso de los hombres y las mujeres de la política, es compromiso de la sociedad toda. Y tenemos que incorporar a un actor fundamental, que son los medios de comunicación, que siempre parecen ser los distraídos en la agenda de derechos y que son actores fundamentales en la educación y en la formación de las nuevas generaciones. Ya el discurso de que los chicos se socializan en el hogar y en la escuela prescribió, no existe más. La socialización es una socialización global y los medios de comunicación son un actor fundamental para la ampliación de derechos. Muchas gracias. Thank you very much, Mada. And now, Cynthia, please. Great. Thank you so much. Good afternoon. It's great to be here. I'm really honored to be part of such a great panel. And though I appreciate that you feel you have challenges in Argentina, you are so impressive in so many ways in terms of your rules that you've put into place and the careful thought that is going on at every level of government, it seems. So I really appreciate the fact that you have gone before the United States in this and in other ways. So thanks very much for that. I'm going to talk for a little bit, then I'm going to show a video, and then people may have some questions about the project that I'm working on, so I'll be glad to answer questions. My name is Cynthia Terrell, and it was about 30 years ago that I graduated from college, which seems like a long time ago. And I started working on political campaigns. I worked on campaigns at the congressional level and the Senate level, and also a couple presidential level campaigns. And through this work, I got a firsthand experience of what our election system, how it works, and how campaigns target voters, who we think are important in campaigns, who becomes a swing voter, and why, and what it takes to win in the American political process. And we could have an hours and hours and hours long conversation just on the foibles of our American political system, but I'll try to stay focused on how it impacts women's representation, which is the fundamental part of the message that I want to convey to all of you today. So I started working on campaigns about 30 years ago, and about 20 years ago, my husband and I founded an organization to look at fixing some of the what we think are challenges to the American political system that have to do with the structure. There's
I think, a very predominant sensibility in the United States that it's the individuals who are either good or bad individuals, that we put people on a pedestal and one tribe likes one group of people or one individual, and we blame everything on the individuals we don't like. But what we want to do at our organization, which is called Fair Vote, is look at the systems and the incentives that govern the decisions made by those individuals. So, sure, there are people who have different concerns and legislative agendas, but more than you can possibly imagine, I think that it's the structural parts of our winner-take-all democracy which impact outcomes in this country. So it was in 1848 that a bunch of men and women got together in upstate New York to combine forces on something, the Declaration of Sentiments, and they put forward the idea that women in the United States should have the right to vote. And at that point, that was a pretty shocking thing. It took a long time, about 70 years, for them to actually win representation, to win the right to vote with the 19th Amendment to the Constitution, which gave women the right to vote in the United States. And since 1920, women have become an incredibly important part of the electorate in the United States. We now vote at higher numbers. I think 7.8 million more women than men voted in the 2012 presidential election, for example. So women make up a very important part of the electorate, and have a lot of sway in certain targeted races as swing voters on key issues in key congressional elections and Senate elections. But, as I'm sure everybody in this room knows, the United States has never had a woman president. We are stuck at about 18.3% representation in Congress. About 24% of state legislatures are made up of women, and about 12% of mayors of American cities are women. And those statistics aren't very good. I think we can all agree on that. So in thinking about the work that we do on representation and voting systems, we thought that we would look in anticipation of the centennial of suffrage, which is coming up in 2020, hence the Representation 2020 name of our organization. And by the way, I don't know whether everybody in this room knows, but that purple and yellow were the colors of the suffragists in the United States. So the purple sort of predominance of our material, not only is we try to harken back to the suffragists who worked so hard in the last century, but also a fundamental part of our philosophy at Fair Vote is that we can't be a red or blue nation anymore. And purple, of course, is a combination of red and blue. So we now use purple in almost everything we do, because we want to provide ways that we can be transformative in our political process and think beyond our conceptions of who gets to be represented and why they get to be represented and how they get to be represented. So that's the storyline behind the Representation 2020. So currently, as you may know, there are a lot of organizations doing great things on women's representation in the United States. There are major organizations which train and recruit and then provide financial support for women candidates. There are certain individuals. Sarah Palin is probably the best example of a woman in this country who has inserted herself into primary elections to support women candidates specifically, and that is what has led to the 4 women Republican governors that exist right now, happened because a national prominent woman went to different states and campaigned specifically for the woman. Unfortunately, there doesn't seem to be a corresponding leader, shall we say, who's willing to do that in primary races on the Democratic side, but maybe that person will emerge. Who knows? So there are dozens of great organizations which are training and recruiting women candidates. As I say, the percentage of women who are participating in the electorate is growing, and I think in many respects we are beyond some of the hurdles that you've spoken so well about cultural norms. Now, though there is still very
traditional perspectives on women in parts of the country, I think most people in the United States are willing to accept having a women presidential candidate, maybe having a woman president, certainly criticizing times when the media represent only or talk only about what a woman is wearing or whether she's qualified to be president if she's a grandparent. That, of course, made its round. I don't know whether you saw, but the fact that Hillary Clinton's daughter is now pregnant, there was quite a bit of very serious intellectual study being done. Can a woman actually be a grandparent and a president at the same time? Which, of course, what president of the United States, virtually everyone has either had children or I think there's maybe two presidents in U.S. history who didn't have any children. So there is work to be done in the United States. But in order to make headway, we think that there are 6 core things that need to happen in the United States, and I've referred obliquely to a couple of them, but I'll just march through them so everybody knows what we're talking about. The first thing, and this is something that other organizations are doing, is really looking at media portrayals of women and if there's a neutral way of talking about men and women. If you mention a woman's clothing, are you mentioning a man's clothing also? That sort of thing. So they're great organizations. There's a great film called Misrepresentation, which looked at women and how they're portrayed in the campaign process. The second thing is these training organizations, we call them, which are doing great work, which if we were ever to have a quota system, which I agree with Joan probably isn't likely to happen, sadly, I think, in the United States, we need good candidates who are trained up, who know how to talk about all the issues and know how to fundraise and know how to go door to door. So they're great organizations on both sides of the partisan aisle, though the Democrats really have had more success recently in that arena. Then the third thing is this notion of going specifically to recruit women for executive offices, people like Sarah Palin going in and intervening in primary elections. That's something that organizations are doing, and we're glad for that. There are 3 things that haven't really been talked about very much yet, and we are hoping that we can inject these 3 we call systemic changes into the, we hope, deepening dialogue about gender parity in this country. And they include the following 3 things. One is looking at the party rules. Quotas are a great example of that, but given that the United States probably isn't ready for quotas anytime soon, what are other kinds of things that a national or local party can do to say we're going to have parity in the people that we recruit, we're going to work as hard to recruit women as we are men at every layer of government. And so we're thinking about projects designed to pressure parties and give leverage to local groups who want to push parties to change rules, to have more incentives, to have more women candidates. So that's one thing. Another thing is legislative practices. You touched some on this, but there's certainly growing evidence in some of the countries where women's representation is off the charts, the Nordic countries in Europe particularly, where they've examined the timing of the legislative sessions, whether child care is offered at the legislative sessions, all the other things that go on during the day for a legislator, and try to make those as gender neutral as possible, which of course benefits everybody, but we like to think that there are some pretty easy gains that can be made in the United States on making sure we're attentive to those legislative practices, all the kinds of rules and procedures which govern how city councils work, how state legislatures work, and how Congress works as well. Then the last thing I'll mention, and then I'll play this video that may help explain a little bit more clearly what I'm talking about, is the thing that I think is perhaps the starkest contrast between the United States and really almost every other country in the world, and that is that we have a winner-take-all voting system that's based on single-member districts. And so I have lots of material here that I won't read you every detail of, but it is just stunning the correlation between countries with the higher percentages of women in both their lower and upper house and the kind of voting system that's used. It's very hard when you're electing one person, as we do, from one geographic area in this country, for that one person to be a woman. Even if you just had a 3-seat district, in other words, in Maryland, where I live, perhaps some of you live in Maryland, we elect 3 people. And most Americans, I think, sure, if there's a strong woman candidate,
I'm happy to have one of my representatives be a woman, but it's even more effective if you have some kind of a proportional representation system or a ranked choice vote system where you can actually ensure that the threshold for getting elected is lower. So it's much more likely that a woman would get elected in a proportional representation system. And those systems are being used in certain municipalities here in the United States, particularly in the context of voting rights cases. And I think there's a lot of education that we need to do around alternative voting systems in this country. But I think that the fact that really every country that's been successful in terms of gender parity has a system that's not the one that the United States uses, really forces people who care about gender representation in the United States to look more carefully at the voting systems themselves. The single-member statute that was passed in 1967, again in the context of the Voting Rights Act, doesn't require constitutional change in the United States, so it's something that states can change the manner of elections for Congress, for their state legislatures, of course, as well, and cities, which in many respects are really the petri dishes. I can't think of the laboratories of democracy. Petri dishes, I guess, is a little bit less attractive sounding, but the laboratories of democracy are happening at the cities, and that's where a lot of this experimentation is working and happening. And I'll just leave you with one vignette that is, I think, a compelling one. In Minneapolis this year, perhaps some of you heard of it, Minneapolis is in Minnesota, there were over 30 candidates on the ballot for mayor. And that's a lot of candidates. And as it turns out, Minneapolis is a city that has one of these, we call it a ranked choice voting system, which simulates proportional representation, except you're just electing one person. So voters can elect their can vote for their first, second, and third candidates. The woman who won was a woman named Betsy Hodges, and she won without a single negative campaign ad, without a single television ad at all, being outspent by all the other major mayoral candidates. But she was the consensus winner. And she won because she was able to campaign effectively across the city, reaching out to people, building a positive campaign about how to operate in city government, and she won. So she's a great success story of using alternative voting systems in this country, which mitigates the impact of money in politics, builds a consensus process during the campaigning process, and then from the indications that we've seen, seems to lead to a more consensus-oriented approach to governing once the council starts operating. So anyway, that's our pitch for looking at structural and systemic changes. And I guess now we'll do this video just to the woman who's narrating this video is named Marie Wilson. Some of you may be familiar with her. She began and ran the White House Project for many years, which tried to do this important work. Democracy is at its best when we all have a seat at the table. But in America, there's a big gap. We need more women in office. Men hold 82% of the seats in the House of Representatives. A decade ago, our nation ranked behind 57 nations in the percentage of women in Congress. Today, we're 92nd. Out of 50 governors, just 5 are women. That's 10%, the same percentage as the number of women mayors in our 100 largest cities. Out of more than 7,000 state legislators, fewer than 1 in 4 are women. That's barely higher than it was 2 decades ago. At this rate, women will be underrepresented in the United States for another 500 years. A century ago, in 1920, the decades-long struggle for women to win the right to vote culminated in the 19th Amendment to the Constitution. Inspired by that struggle, Representation 2020 takes on this century's challenge for women. We must have parity for women in office. That will happen when in any given election a woman is just as likely as a man to win, and in any given legislature women will be just as likely to hold the most seats. I founded the White House Project, where we trained thousands of women to run for office. Such work is essential, but it's not enough. It's time for a new vision and new approaches. Our vision is simple. Let's not settle for anything less than parity. We support the full spectrum of activity promoting election of more women with our Representation 2020 pledge.
Representation 2020 advocates for structural solutions to the problem. Parties should pass rules that institutionalize a commitment to recruiting and nominating more women. Legislatures should have family-friendly policies to ensure more women can serve effectively and rise to leadership. Our elections need to be more inclusive. We should change rules so that we have more than one representative. States with multi-member districts elect more women, and more than half of their voters today are represented by a woman. In those new districts, we seek fair representation voting rules that will give everyone a better chance to elect their favorite candidates. That's democracy, and that's what America is all about. Let's live our values. Join us in celebrating a century of suffrage with a commitment to parity. Visit representation2020.com to sign our pledge and help us make history. That's okay. Thank you very much. Thank you very much, Cynthia. That was very interesting and inspirational. Well, I won't take up any more of the audience's time. I'd like to hear from you if anyone has any questions or comments about the presentations we've had here this afternoon. Sure, please. Hello. Erika Veverita, Women's Democracy Network at the International Republican Institute. The network unites women members in 61 countries around the world, and Argentina is one of them. And I welcome you, and your comments were very, very interesting. And what came to mind is that a lot of obstacles and barriers that women face across the world are very similar. The progress is slow, but yet there is progress. And I wanted to direct the question to Gladys Gonzalez about forming this commission for women's empowerment. I understand is from both houses, but I also, or bipartisan as well, or multi-partisan. And I wanted to ask you, how do you achieve that? How do you cross party lines to, for the women to come together and unite for one goal? Thank you. Hola, Erika, ¿cómo estás? La verdad que nosotros tenemos comisión de mujeres y de familia, y es una comisión que está institucionalmente creada, forma parte de las 45 comisiones que hay en la Cámara de Diputados de la Nación. No es que hay una bancada femenina producto de la iniciativa de las mujeres legisladoras que entonces se reunieron y se conformaron para llevar una agenda paralela, sino que la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados, que en su mayoría hasta el día de hoy somos mujeres, de a poquito están ingresando los hombres, se ha impuesto, porque la mayoría de las mujeres somos feministas, una agenda que tiene estos temas. No estamos, por ejemplo, trabajando todas las mujeres, excepto en otros ámbitos, pero por cuestiones casi personales, pero no institucionales, en cómo hacer para, por ejemplo, eso no está en la agenda, incentivar la participación política de las mujeres, que es lo que hace uno de los temas que tiene la red. No lo estamos trabajando como bancada femenina. Y en el Senado hay la banca de la mujer, y creo que hay una comisión de familia, pero no de mujer. Hay una banca de mujer, pero también desde lo institucional. No es que nos sentamos a ponernos de acuerdo, sino que está creado y nosotros somos las que decidimos en una puja de poder, de discusión, de debate, cuál es la agenda que discutimos. Claro que después esa agenda que se discute en esa comisión tiene que pasar otros filtros. La mayoría de los proyectos van a la comisión de presupuesto, en donde no siempre hay integración de mujeres y hombres que tengan perspectiva de género. Tratamos de que sí, y después eso tiene que entrar al recinto y formar parte. Por eso les decía que sigue siendo una lucha para nosotros, porque en lo que es transformar
un proyecto que tal vez se discute con consenso en la comisión, luego tiene que pasar el paso de la comisión de presupuesto y ser prioridad y formar parte de la agenda legislativa, sancionarse en la Cámara de Diputados y obtener el voto positivo, y como nuestro sistema es bicameral, ir a la Cámara de Senadores y obtener la aprobación. Pero es, ya te digo, una banca femenina en el marco de una comisión institucionalmente creada. Thank you, Gladys. There's someone else who'd like to ask a question, then maybe we can get back. I know that you'd like to say something more, Mara. But, Graciela? Muchas gracias a ustedes por excelentes presentaciones. Gracias al Inter-American Dialogue y American University por organizar este evento e incluirnos en la invitación. Yo soy de Uruguay, Sudamérica. Mi nombre es Graciela Reyes. Actualmente trabajo en el Departamento de Educación de Estados Unidos, pero fui representante de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos y muy vinculada a la Comisión Interamericana de Mujeres y a toda la lucha en la Convención de Belén do Pará, ¿verdad? Como lo mismo que ustedes. Coincidimos en muchas cosas en nuestros países. Nosotros fuimos también de los primeros que tuvimos la ley de divorcio, los primeros que tuvimos el voto de la mujer. Prácticamente las mujeres votan desde 1927 en un referéndum en Uruguay, la ley de divorcio de 1907 por causal y por acuerdo mutuo, pero en 1913 por la sola voluntad de la mujer, elemento que ahora tiene que modificarse porque tenemos el matrimonio igualitario, de manera que eso se modifica. Y a pesar de eso, no estamos en un nivel de igualdad de representación desde el punto de vista de la injerencia de la mujer en toda la vida política. Se dice que hay un 12% de las representantes y de las senadoras, a pesar de los grandes esfuerzos de la Comisión Bicameral Femenina, que ustedes deben conocer, deben ser colegas de ustedes. Y yo les quiero preguntar cómo llegaron a la ley de cupo. ¿Lo hicieron a través de un referéndum o una consulta popular? Que ese es el modo como tenemos en Uruguay generalmente de llegar a esas grandes conquistas sociales. Muchas gracias. Hola. Sure, please. Hola, Kenny. yo soy María Eugenia Irmas, chilena, formo parte del Directorio de Comunidad Mujer, que es una institución, es una organización, una ONG transversal, donde participan mujeres de los distintos sectores políticos, lo cual era una gran novedad porque esto se creó inmediatamente después de recuperar la democracia en Chile. Y el hecho de que nos pudiéramos sentar personas de partidos tan distintos juntas era un tremendo avance. Primero quiero decirles que hemos admirado siempre a la Argentina por los logros que han tenido. O sea, Chile, a pesar de que se supone que está tan bien en los niveles internacionales, está muy atrasado en los temas de la mujer. Nos demoramos hasta 1949 en conseguir el derecho a voto, cuando ya teníamos una mujer que era premio Nobel y no podía votar en ese momento. Asimismo, recién se está hablando de matrimonio igualitario y eso es un escándalo en Chile. ¿Para qué decir hablar de la palabra aborto? Es otra palabra fea, ni siquiera aborto terapéutico. O sea, esa es la discusión que está empezando ahora. Así que siempre hemos admirado lo que ustedes han hecho y lo que ustedes han logrado. Quiero preguntar cuál es la relación que ustedes tienen como mujeres parlamentarias con el mundo social, con las organizaciones sociales, si hay redes de mujeres que estén funcionando como para lograr las cosas que ustedes han logrado, si hay en el Ejecutivo también sectores que estén trabajando en conjunto con ustedes. Porque la verdad es que nosotros sabemos que si no tenemos mujeres en los niveles altos es muy difícil conseguir los cambios. O sea, si no tenemos mujeres luchando por eso y en redes es mucho más poderoso. Eso. Gracias. Thank you, Kenny. Go ahead. Sí. No, bueno, justamente, que creo que responde a las dos preguntas, el movimiento de mujeres en Argentina es grandísimo. Y es grandísimo ya desde la recuperación de la democracia. Apenas se recuperó la democracia, se empezó a hacer en Argentina una vez al año un encuentro nacional de mujeres que todos los años junta a 25.000 mujeres. Y no en la capital federal, sino va rotando cada año el lugar de encuentro y todos los años 25.000 mujeres de todos los estratos sociales, de todas las provincias, se juntan a debatir temas de género. Son esos encuentros, son apasionantes, justamente por esto, por la diversidad cultural, por la diversidad social y partidaria.
Y eso, ese fuerte movimiento mujeres fue, contestando la primera pregunta, el que, junto con las mujeres políticas, logró la ley de cupo. Y ese mismo movimiento mujeres, junto con las mujeres políticas, que formamos parte muchas del movimiento de mujeres, es lo que nos permite este avance en las leyes, porque cada vez que alguno de estos temas llega a la agenda política, las organizaciones de mujeres están en la puerta del Congreso, están en los palcos, presionando, hablando despacho por despacho con hombres y mujeres para convencer, para transmitir las posturas. Y justamente este gran movimiento de mujeres que abarca a diversidad cultural y a diversidad política es lo que hace que en esta comisión a la cual se refería Gladys, que yo soy la vicepresidenta, que es una comisión más, las mujeres y los hombres logremos, por fuera de lo partidario, tanto consenso político. Justamente por eso, porque desde la llegada de la democracia argentina, bueno, antes, digamos, en realidad siempre fue importante, pero la recuperación de la democracia fortaleció muchísimo el movimiento mujeres. Entonces, bueno, eso es lo que nos ayuda tanto al acuerdo legislativo como a obtener estas leyes con fuerte consenso, porque justamente como es un movimiento de mujeres, es un movimiento territorial. Entonces, lo que se consigue es que la problemática sea asumida por la sociedad y no solamente por élites que proponen medidas progresistas. Thank you very much. I think we're out of time. Should I try to wrap it up and give everyone a chance to say one last thing, or is there? Okay, I wasn't sure whether we had to get out of the room. Okay, please, one more question. Thank you for taking my question. My name is Jessica Bonilla. I currently work to inspire college women to run for elected office due to the level of underrepresentation that we have. But one day I do hope to bring this back to my country in Honduras. So my question is, ¿qué clase de condiciones piensan que se necesita para que la mujer pueda participar en la política? Would anyone like to take that on? Repita, por favor. ¿Quieres contestar? Un poco más despacio. ¿Puede repetir, por favor? Vamos a contestar un poquito todas, si quiere. Sí. ¿Hay otra pregunta más? Sí. Oh, okay. Are you okay? You've heard it? You've heard the question? Okay. Sí. Okay. Hay condiciones externas y vos te referías al contexto, digamos, que tenemos que hacer todos nosotros para... Yo un poco me refería a eso, una de las condiciones. Obviamente que el sistema político y el sistema electoral permita que las mujeres puedan ser elegidas, incentiva a la militancia política. Si vos tenés mujeres que militan políticamente y que tienen cierta vocación política y pública, claro que en un sistema que no permite esa participación y crecer en esa participación desde el sistema electoral, o que no formen parte de las listas, o que sea para ellas siempre un freno porque los hombres no le permiten formar parte de esas listas, realmente el sistema electoral las limita. Nosotros tenemos hoy la suerte de tener ley de cupo, y eso ha significado para nosotros un incentivo a la participación, porque entonces aquella que tiene realmente vocación encuentra un espacio de crecimiento para poder lograr ocupar espacios de poder en diferentes ámbitos. En el tema legislativo es uno de los ámbitos, pero también que esto forme parte de la cultura de un país hace que tengamos espacio también en el Poder Ejecutivo, en donde podamos ocupar, no son cargos selectivos, pero que podamos ocupar esos espacios como mujeres de decisión. Ahora, hay una cuestión que tiene que ver con lo cultural y que lo hablábamos antes, que es las condiciones sociales, culturales y económicas que tiene la mujer para convertirse en una líder y asumir la responsabilidad que significa ser líder en un ámbito como los que hoy ocupamos nosotras, o incluso en un ámbito en el Poder Ejecutivo, en donde uno deja en la gestión muchísimas horas, porque tiene una responsabilidad enorme que es trabajar para mejorarle la vida a la sociedad, y no es cualquier trabajo. El servicio público tiene una entrega absolutamente diferente a cualquier otro trabajo, tenés una responsabilidad distinta. Entonces,
esa entrega y esa disposición de tiempo tenés que compartirla necesariamente con el quehacer de tus tareas domésticas y de familia, y de tener hijos y demás, y estas estadísticas que mostraba incluso Carla y que medio les dijimos un poco todas, ponen en evidencia de que a la mujer le es más difícil si quiere tener más hijos o tener una familia. Vos veías el cuadro que se presentaba de divorciados o no. Bueno, eso pone en evidencia que todavía hay mucho para trabajar desde lo cultural y desde la legislación también para lograr esta conciliación y facilitarle a la mujer en todos los ámbitos de poder, pero en la política nosotros lo vivimos más y es de donde podemos decir nuestra experiencia, porque en el ámbito de lo privado también es una situación que es evidente de las mujeres que llegan o no a los cargos directivos en una empresa. También esa situación en el ámbito de lo privado se da. Creo que ahí hay mucho que nosotros podemos hacer desde la legislación, pero también mucho que hay que hacer desde lo cultural. No sé si mis compañeras quieren agregar algo más. Thank you very much. Laura? No, agregar solamente una cosa, y es que participar no es lo mismo que protagonizar. Como dijo acá la diputada Mara Bauer, cuando uno quiere ser líder, y esto pasa tanto en el ámbito masculino como en el ámbito femenino, una cosa es participar y otra cosa disputar poder. Y entonces, independientemente de estas condiciones, que es verdad, que obviamente en Argentina es favorecida porque tiene un sistema de representación proporcional para los cargos legislativos, y por eso en los cargos ejecutivos, cuando es el sistema uninominal, se elige una persona, hay menos chances, digamos, ¿no? Eso de ser. Pero lo primero es la actitud. ¿Cuál es el posicionamiento de la mujer frente a la disputa del poder político? Porque una cosa es compartir el poder y otra cosa es disputarlo. Entonces yo creo que también hay una cuestión actitudinal. Siempre digo, las mujeres tenemos que empezar a entender que los derechos políticos y la competencia por el poder no se agradece, también se puede disputar y por lo tanto también se puede exigir. Eso también, ¿no? Independientemente de las leyes, hay ahí una cuestión que hay que cambiar, digamos. Yo puedo solamente quiero hacer un aporte porque fui parte apoyando desde lo partidario la ley de cuotas. Es cierto que hubo todo un movimiento de mujeres que fue motivando esto, pero hubo un consejo nacional de partidos de mujeres que dependían de distintos partidos, en el cual hay muchos nombres de mucha lucha y que Joan conoce, como Virginia Franganillo, Marcela Durrié, Liliana Burdulich, muchas mujeres que fueron las que impulsaron la ley, y tal fue el motivo, o sea, la lucha que también se tuvo dentro de la Cámara, que muchas tuvimos que pararnos en las puertas de los congresos porque los hombres no querían votar y querían retirarse del recinto, o sea que estábamos en las puertas motivando, obligando a que volvieran a las cámaras a votar. Por eso fue una lucha muy fuerte también de las mujeres de los partidos políticos. Eso nada más quería ese aporte, nada más. Gracias. Thank you, Laura. And do you want to introduce yourself? Presentarse, su nombre y su institución. Ok, yo soy Laura Velázquez, soy la presidenta de FEPESNA, la Fundación de Estudios Políticos, Económicos y Sociales, que organizó todo este evento y conjuntamente con Macarena, la universidad, para mostrar cuánto ha evolucionado la mujer en la Argentina, especialmente desde esta participación fuerte en el Congreso y en los lugares ejecutivos también. Gracias. Thank you very much, Laura, and thank you for your support. I think we've run out of time, but I want to give Maria Rosa Muñoz a chance for a final word because you didn't have a chance to speak yet, and then Cynthia, okay? And then we'll bring it to an end. Sí, gracias. Lo mío era breve, quería responderle acá a la compañera, un poco desde mi perspectiva personal. Yo siempre fui funcionaria del Estado, pero el año pasado es la primera vez que me presento en una campaña para un cargo electivo. Y la verdad es que es una experiencia para alguien que no está acostumbrado a exponerse, porque uno como funcionario público siempre pone en juego su gestión, su trabajo, pero no salir a la calle a buscar votos. Y nosotros a eso le llamamos poner el cuerpo, es una decisión.
el sistema sea más representativo o menos representativo, tengas más posibilidades o menos posibilidades. Es si tu vocación por la cuestión pública es poderosa, hay que hacer lo que hay que hacer. Es ponerse al examen de la gente, a la crítica de la gente, y me parece que en eso la condición femenina, toda la cultura de lo femenino nos juega bastante en contra, porque el hombre hay cuestiones, por ejemplo lo estético, que no las pone en juego, no le importa. A las mujeres nos importa decir las cosas bien, decirlas correctamente, y al mismo tiempo estar peinadas, estar maquilladas, bien vestidas, y que nadie nos critique porque ¿dónde están tus hijos hasta ahora y vos acá de un meeting? ¿Sí? Es estar dispuesto a exponerse a eso. Pero eso me parece que vale para todo lo que sea la conquista de los derechos. Era un poco siguiendo la línea de las compañeras. Los derechos se pelean, los derechos se conquistan, más allá de cómo estén planteados los sistemas. Hay que hacer lo que hay que hacer, es poner el cuerpo. Thank you very much. And Cynthia, do you want to say a last word? Sure. Again, I'll say thank you to everybody. Very inspirational. And I just wanted to, I guess I'll leave those of you who are interested in women's representation in the United States pondering the reality that at the current rate of increase in women's representation, we will all be dead before we're anywhere near gender parity in this country. It's hundreds of years from now at the current microscopic increase in the United States. It's a 0.5% a year, and it's even worse in some senses at the city level. Big cities like Los Angeles have 1 out of 15 members of the city council. It's terrible, and it's terrible for Latina women in this country. Representation is far below what would be called accurate representation. So, but there are things that we can do, and I think that's the good takeaway message. Right now, the United States ranks behind 98 countries in the world in terms of representation, and the things that are happening in those 98 countries are innovative changes to the voting systems, looking at how to encourage more women to be qualified to run, to make the political space for women to run, and to change rules so that women are more successful. So we hope that we'll catch up, that we're not quite so far behind. Each year the United States seems to be dropping a place or two, but I'm awfully glad for the rest of the world that you all are doing so well in terms of women's representation. And if you are interested, we have a report that we're going to be releasing annually until the year 2020 to try to generate more of a conversation about what's happening in women's representation in the United States. And there is a pledge that you can sign online indicating your support for this collection of measures that we're seeking adoption of. So I hope you'll check out our website. Thank you. Thank you very much, Cynthia. And I'd like to thank all of you for your attention. I think we've learned today. We started out praising Argentina for having so many women in Congress. We've learned throughout the course of the discussion it's not enough for them just to be there. We still need cultural changes. We need more networking and collaboration between civil society and the political women. And also we need institutional changes and systemic changes. So we've learned a lot, and let's go off and conquer. And thank you so much for participating today. Good afternoon.